Hey Doc, yo lo estaba extrañando acá en piso. ¿Cómo va, doctor Omar Magneto? Por supuesto que siempre referente a la hora de hablar de algún tema oftalmológico desde su clínica de la visión, referente en la provincia de Córdoba, desde Marco Juárez y toda esta zona que tiene tantos y tantos pacientes que van hasta allá. Es un toque de todas maneras, desde acá de nuestra ciudad por lo pronto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Un gusto estar acá y bueno, un ambiente también parcialmente renovado. Sí, así que parcialmente. No me termino de adaptar a una. Y salimos con otra. Y ahora la próxima venís con otra. Así que es que somos energía en movimiento. Espectacular. Y entonces hay que moverse y renovarse, es así vivir, como dicen los dichos, y es lo que tratamos de hacer. Bueno, y también siempre digo que para nosotros es un placer tener profesionales de primera línea que nos traigan conceptos en medicina específicamente, que a la gente le interesa tanto, y hablar de los ojos, ¿no? Las posibilidades de los ojos, y hoy lentes de contacto, que es un tema que, claro, es una solución para muchas personas, pero muchas veces se tornan intolerantes las personas que usan o las que no usan. Es todo un tema lentes de contacto, ¿no? Sí, me parece interesante plantearlo. O sea, hay diferentes enfoques de la lente de contacto. O sea, no me parece importante y no podría aportar demasiado en el uso, en el manejo de la lente de contacto, en el cuidado de la lente de contacto. Es un tema que seguramente lo podés tratar con algún profesional óptico, en donde tendrá más claro algunos aspectos. A mí lo que me parece desde el punto de vista de la oftalmología es tocar el punto de la intolerancia al uso de lentes de contacto. Cuando un paciente tiene algún defecto óptico que no ve bien, ya sea de lejos o de cerca, la lente de contacto es una de las alternativas en la mayoría de las cosas. Ahora, cuando un paciente me pregunta, sea la mamá de un niño de 15 años o la mamá del niño que tiene 35 años o 40 años, si puede usar lente de contacto el niño o puede usar lente de contacto ella, y que nunca ha usado, yo siempre le planteo que hay dos pilares a donde se basa, a donde se apoya el uso o no de lentes de contacto. Uno, que es un elemento de voluntad. O sea, si el paciente quiere, tiene interés en usar lentes de contacto. Porque a veces está la mamá con el joven adolescente que tiene 17 años y que al adolescente a lo mejor no le interesa usar lentes de contacto. Entonces, lo primero que tiene que haber es la motivación del paciente. Y la segunda, que no depende de la voluntad, es la tolerancia a la lente de contacto. La lente de contacto puesta en el ojo puede tolerarse perfectamente bien o puede que no haya una buena tolerancia. Entonces, este factor, este pilar, la tolerancia, es tan importante como la voluntad y la predisposición a usarlos como corresponde y a cuidarlos. Entonces, tenemos muchas personas actualmente, el problema de la superficie ocular, los ojos en contacto con el ambiente agresivo, las muchas horas de computadora, son todos factores que pueden alterar la tolerancia a la lente de contacto. Y si la lente de contacto no se tolera bien, lo único que va a generar es problemas, molestias y posibles complicaciones. Por lo tanto, si la tolerancia no es buena, ahí ¿qué se puede hacer? Y ahí surgen las alternativas desde el punto de vista de la cirugía. Claro. Hay gente que las tolera perfectamente bien y hay otros que las han tolerado y de repente dejan de tolerarlas. Exactamente. Hay personas que las toleran perfectamente bien durante años y años y años. Y a lo mejor dejan de usar lente de contacto cuando, por ejemplo, a los 60 y algún añitos tienen catarata y entonces se opera, entonces deja de usar lente de contacto por eso, pero que venía tolerando bien. Pero también está la persona que usó durante mucho tiempo y no la tolera bien a la lente de contacto de pronto, y muchas veces uno escucha, pero yo los usé tanto tiempo, ¿y de por repente qué ahora? Bueno, lo que ocurre es que la lente de contacto en el ojo requiere de una muy buena lubricación. Claro. La lubricación de los ojos por diferentes factores se puede alterar. En algún momento hemos charlado del tema.
Si no hay una muy buena lubricación y la lente de contacto no se tolera bien, puede generar sensación de arenilla, enrojecimiento, lagrimeo, y entonces ahí es donde la cirugía ocupa un lugar muy importante. O sea, no es que una persona para operarse, para no usar anteojos, no tenga que tolerar, no es un requisito la no tolerancia a la lente de contacto. No, porque puedes utilizar los aéreos. Exactamente. Hoy en día, para la mayoría de las personas, para la mayoría de los defectos ópticos, están las tres opciones. Anteojos, lentes de contacto. La lente de contacto nunca desplaza al anteojo, sino que se complementa. Y la alternativa quirúrgica. La alternativa quirúrgica en pacientes que toleran o no toleran lente de contacto ocupa un espacio muy importante. Las personas que tienen... La persona que no ve bien en general sabe lo que tiene. Entonces no quiero utilizar términos que confundan, pero la gente que usa anteojos en general sabe. Si tiene miopía o miopía y astigmatismo son las personas que básicamente ven mal de lejos. Y esas personas, después de los 20 años, en general tienen una estabilidad en el desenfoque. Entonces, una persona que tiene miopía y astigmatismo, que tiene 22, 23 años, que tiene una estabilidad en la graduación, es un paciente que además puede tener como alternativa la cirugía. En ese caso, la cirugía se hace con láser, se modifica la curvatura de la córnea y se puede prescindir de los anteojos en la inmensa mayoría de los casos para la inmensa mayoría de las tareas. Por lo tanto, uno evalúa cuál es el pronóstico, cuáles son las posibilidades, y si el paciente tiene la motivación para no depender de anteojos ni de lentes de contacto, la cirugía ahí está para ayudar al paciente. Después hay otro gran grupo de pacientes que tiene más de 40 años, que en general venía viendo muy bien, veía bien de lejos, manejaba sin problemas, veía los mensajes en los celulares, leía, o sea, no tenía ningún problema. A los 40 aproximadamente empiezan con una dificultad para ver de cerca. Presbicia. Y es la presbicia que efectivamente conoces, y la mayoría de las personas ya la palabra presbicia les suena, así que no es una palabra que nos separa de la teleaudiencia diciendo terminología médica. Si el paciente solamente tiene presbicia y de lejos ve bien, entonces no hay que hacer nada. Hay que usar el anteojito, es incómodo, nos lo olvidamos, todo lo que se... Pero las personas que de lejos ven bien, la cirugía hoy, 2022, no es lo más aconsejable, si la visión de lejos es buena. Pero hay muchísima gente que también venía viendo muy bien, se empieza a descompensar y se hace presente la presbicia, y después de un par de años o de unos meses también empieza a ver mal de lejos. Claro. Son pacientes que tienen un desenfoque que se llama hipermetropía, que veían muy bien, que de pronto empiezan, que no dependían de anteojos para ninguna actividad, y de pronto no ven ni de lejos ni de cerca. Y ya ahí necesitan anteojos de lejos, anteojos de cerca. Exactamente, entonces hay que corregirlo de lejos, hay que corregirlo de cerca. Hay anteojos muy buenos, hay muchas alternativas, pueden usar anteojos separados, anteojos juntos, bifocales, multifocales. Se puede usar lente de contacto, pero en este grupo de pacientes en donde los hombres muchas veces no tienen la manualidad o la predisposición o la paciencia para cuidarlos. Claro. En el grupo femenino esto también puede ocurrir, pero se agregan algunos factores hormonales en donde la lubricación de la conjuntiva no es tan buena. Entonces, es un grupo de pacientes que pasa a depender del anteojo sí o sí, y entonces ahí, nuevamente, la cirugía hoy en día ofrece una muy buena alternativa. Claro. No ya corrigiendo con láser en la superficie del ojo, en la superficie de la córnea, sino implantando lentes, que como van dentro del ojo se les llaman lentes intraoculares. Las lentes intraoculares han evolucionado muchísimo en los últimos 10, 15 años. Hay alternativas realmente muy buenas en donde se puede corregir lo de lejos,
y usar un anteojo para cerca, o se puede corregir lejos e intermedia. Hay una distancia intermedia que hoy es muy usada, que es el monitor de la computadora, el tablero del auto. Y también hay lentes para lejos, intermedia y cerca. Hay lentes que generan muy poco reflejo con las luces de frente, que es uno de los limitantes a veces que hay que plantear. Y entonces hoy en día, siendo objetivos, se pueden ofrecer a los pacientes muchas opciones. Claro. Y una cosa que a mí me gusta recalcar es que uno, como médico, no tiene que ponerse en la postura de vendedor de cirugías, de vendedor de lentes intraoculares, sino simplemente plantearlo como opciones. Porque hay pacientes que se operarían y no pueden operarse por diferentes circunstancias, porque uno tiene que hacer una serie de estudios evaluando las posibilidades, y hay otros pacientes que están muy cómodos con su anteojo. Entonces uno no tiene que empujarlos a mostrarles las alternativas y saberle que también las cirugías hoy son muy seguras y indoloras. O sea, se hacen de una forma bastante, no sé si simple es la palabra, pero... Sí, yo no utilizaría la palabra simple, pero el paso del tiempo ha optimizado, permitido que la tecnología nos ofrezca aparatología que es muy confiable. Claro. Los médicos hemos estandarizado mucho el procedimiento. Por lo tanto, en medicina podemos hablar sí de pronóstico. No me gusta utilizar la palabra seguridad ni garantía, pero sí me gusta utilizar la palabra pronóstico. Y en estos casos, la alternativa tiene un muy buen pronóstico si uno evaluó correctamente el paciente, si uno habló claramente con el paciente. Entonces, la inmensa mayoría de los pacientes van a satisfacer sus expectativas y van a poder prescindir de anteojos y de lentes de contacto en la inmensa mayoría de los pacientes. Perfecto, doctor. Muy claro como siempre. Un placer haberlo tenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y le seguimos esperando. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Seguimos con más versión. Con la mejor tecnología, con profesionalismo y atención personalizada, cuidamos la salud visual de quienes confían en nosotros. Somos un equipo. Somos Centro de la Visión Dr. Magneto. Irigoyen y 9 de Julio, Marcos Juárez.